Yo me llamo Alejandro Cruz y durante años tuve un talento que en Miami se cotiza más que el oro: ser impecable sin ocupar espacio. No el tipo de discreto que inspira misterio, sino el discreto funcional, el que aparece en la foto, sostiene la copa con elegancia y no arruina el ángulo del ego ajeno. Pero antes, cuéntame de dónde me escuchas, para ver hasta dónde está llegando esta historia. Heredé dinero, sí, pero también heredé una educación absurda, la de creer que el poder real no necesita gritar. Spoiler: en Miami, el poder real grita, posa y además exige aplausos. Yo era el esposo perfecto para esa ciudad, bien vestido, bien financiado y perfectamente entrenado para no hacer preguntas incómodas en público. Lo llamaban clase. Yo lo llamo ahora por su nombre verdadero: costumbre. Mi esposa se llama Valeria Montes, y si alguna vez has visto a alguien sonreír como si estuviera firmando un contrato invisible, ya entiendes el tipo de mujer que es. Valeria no camina, se posiciona, no conversa, negocia, no entra a una sala. La coloniza con perfume caro y seguridad ensayada. Le gusta decir que es ambiciosa, como si la ambición fuera una virtud moral y no un deporte extremo. Y ojo, no es que yo no admire la inteligencia. Lo que me empezó a desgastar fue la manera en que su brillo siempre necesitaba una sombra al lado para verse más brillante. Adivina quién llevaba años haciendo de sombra con traje oscuro: yo. Y lo peor es que yo mismo lo llamaba apoyo. Qué romántico, ¿no? La tercera persona de esta historia se llama Lucía Herrera, aunque en mi teléfono aparece como Lucía, no pidas permiso. Abogada fiscal, auditora de patrimonios y dueña de una ironía tan fina que podría cortar una cuerda sin tocarla. La conocí antes de que Valeria se convirtiera en Valeria Montes, edición de lujo. Lucía siempre tuvo una habilidad inquietante: escuchar el silencio y traducirlo a hechos. Es el tipo de mujer que no te pregunta ¿cómo te sientes?, para llorar contigo. Te lo pregunta para saber qué parte del mapa está ardiendo. Y cuando esa noche de Navidad en Miami empezó a oler a humo, a champán, a ego y a traición bien peinada, yo todavía no sabía que terminaría llamándola. Pero sí sabía algo. En una ciudad donde todos hablan fuerte, quien escucha de verdad suele descubrir cosas que nadie quería que existieran. ¿Quién era Valeria cuando creyó que yo era solo la estabilidad? ¿Y cómo Miami convierte la estabilidad en un accesorio de lujo? Valeria siempre tuvo un talento especial para detectar escenarios favorables, como si llevara un radar interno calibrado exclusivamente para el prestigio. No hablo de oportunidades reales, de esas que exigen paciencia y trabajo silencioso. Hablo de momentos, de fotografías, de contextos donde alguien puede parecer más de lo que es solo por estar en el lugar correcto. Miami le sentaba bien por eso. Es una ciudad que no pregunta de dónde vienes, solo que también sabes venderlo. Y Valeria vendía su versión con una destreza que rozaba el arte. Decía que yo era su ancla, su base, su tranquilidad. Palabras bonitas, todas ellas. El problema es que, en su diccionario personal, ancla significaba peso muerto y tranquilidad era sinónimo de alguien que no interrumpe la escalada. Durante años me habló de sus logros como si fueran una suma inevitable de talento y sacrificio, y yo asentía con la sonrisa correcta, esa que no roba cámara. Me pedía opinión solo cuando ya había decidido, y lo hacía con una cortesía tan pulida que tardé demasiado en notar que no era respeto, sino una forma elegante de evitar el debate. «Tú no te complicas con esas cosas», me decía, y yo, fiel a mi entrenamiento, interpretaba eso como confianza. Lo que no veía era el subtexto. Mi falta de conflicto le resultaba conveniente. En un mundo donde ella competía por espacios, yo era el fondo neutro que hacía que su figura resaltara. Nada personal, claro.
solo estrategia emocional, aplicada con precisión quirúrgica. Valeria no necesitaba que yo brillara, necesitaba que no lo hiciera. Así, su narrativa quedaba limpia. Ella, la ambiciosa; yo, el estable; ella, el motor; yo, el freno de mano perfectamente bajado. Y lo más irónico es que nunca me lo pidió de frente. No hacía falta, bastaba con una ceja levantada en público, con un «luego lo vemos en casa», con una risa ligera cuando alguien me preguntaba algo que podía desviarla del centro de la escena. Yo aprendí rápido a retirarme un paso, luego dos, luego a desaparecer sin ruido. Miami aplaude mucho ese tipo de desapariciones bien vestidas. Te llevo a la ciudad misma, porque Miami, en Navidad, no es solo un lugar, es un espejo exagerado donde las máscaras brillan más, y las grietas también. Miami, en Navidad, es un espectáculo cuidadosamente coreografiado. No huele a infancia ni a nostalgia, huele a perfume caro, a pino importado y a ambición recién planchada. Las luces no están ahí para iluminar, están para ser vistas. Todo brilla con una intensidad casi agresiva, como si la ciudad tuviera miedo de que alguien por un segundo deje de mirarla. Esa noche, el evento corporativo donde Valeria iba a cerrar el año no era solo una fiesta, era una pasarela de estatus. Arquitectos del relato, inversores con sonrisas de vitrina, esposas estratégicamente colocadas, maridos útiles. Yo encajaba perfecto en el decorado, como una pieza original que nadie se molesta en mirar de cerca, porque ya sabemos lo que es. El salón estaba decorado con ese minimalismo ostentoso que pretende parecer sobrio mientras grita dinero desde cada esquina. Árboles de Navidad estilizados, dorados, discretos, copas que tintineaban con la precisión de un metrónomo social. La música sonaba lo suficientemente baja como para permitir conversaciones privadas, pero lo bastante alta como para ahogar cualquier frase incómoda. Valeria caminaba entre la gente como pez en el agua tibia del reconocimiento. Saludaba, sonreía, tocaba brazos, intercambiaba tarjetas mentales. Yo la seguía a medio paso, ni demasiado cerca ni demasiado lejos, como se espera de alguien que cumple una función simbólica. Nadie me preguntaba mucho. Y yo, fiel a mi personaje, tampoco ofrecía demasiado. Observaba todo con esa calma que da el hábito de estar en segundo plano. Las risas ensayadas, los brindis que decían mucho sin decir nada, las frases vacías que funcionan como contraseña de pertenencia. ¡Qué año tan intenso! Se vienen cosas grandes, hay que hablar en enero. El idioma oficial de Miami en Navidad. Valeria estaba en su elemento. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, decidí escuchar no solo lo que se decía, sino cómo se decía cuando creían que yo era invisible. No por sospecha aún, sino por aburrimiento sofisticado. A veces la verdad se cuela cuando uno baja la guardia creyendo que no hay nada en juego. Y entonces ocurrió lo inevitable. En uno de esos pequeños círculos donde el champán suelta lenguas y el ego se siente seguro, Valeria empezó a hablar de mí sin hablarme, en tercera persona, con naturalidad, con esa tranquilidad que solo tiene quien está convencido de que el otro no escucha o no entiende. Y ahí, entre luces navideñas y sonrisas congeladas, supe que esa noche no iba a terminar como todas las demás. Y ahora te cuento la primera frase exacta que escuché, y por qué, dicha con una sonrisa, fue más devastadora que cualquier grito. No fue una bomba, no fue una confesión dramática ni un desliz evidente, fue algo mucho más eficiente, una frase perfectamente normal, dicha en el tono exacto para no levantar sospechas. Valeria estaba rodeada de 2 ejecutivos y una mujer que asentía con entusiasmo profesional, de ese que no implica interés real, solo cortesía estratégica. Yo estaba a menos de 1 metro, sosteniendo mi copa, mirando algo que parecía arte contemporáneo y que probablemente costaba lo mismo que un coche decente. Entonces la escuché decir,
en voz clara y relajada: Alejandro es increíblemente estable. Él no se complica con decisiones grandes, por eso yo me encargo de todo lo importante. Sonrió. Los otros sonrieron. Yo también sonreí. Era mi reflejo condicionado. Lo fascinante de esa frase no fue el contenido, sino la seguridad con la que la dijo. No había malicia visible, ni intención de herir. Era, para ella, una descripción objetiva, casi generosa. Yo era estable, confiable, predecible, traducido al idioma real de ese salón, inofensivo. En ese segundo entendí algo esencial sobre el desprecio elegante. No necesita insultos, solo definiciones. Definir al otro es la forma más limpia de dominar el relato. Y Valeria acababa de definirme frente a extraños como quien presenta un mueble caro. Bonito, útil, pero silencioso. Mientras la conversación seguía, ella añadió detalles con la misma naturalidad. Habló de inversiones, de planificación, de nuestra estructura, usando el plural solo cuando convenía. Yo asentía con la cabeza, ejecutando a la perfección mi papel de hombre que escucha sin intervenir. Por dentro, sin embargo, algo se acomodaba con una precisión inquietante. No sentí rabia inmediata. Sentí claridad, esa claridad incómoda que llega cuando encajan piezas que llevaban años desordenadas. Recordé conversaciones pasadas, decisiones tomadas por practicidad, silencios que yo había interpretado como paz. Todo empezaba a tener sentido, y no en un sentido amable. Lo más irónico es que nadie en ese círculo pensó que estaba pasando nada extraordinario. Para ellos, Valeria estaba brillando y yo estaba apoyando. Un matrimonio funcional, moderno, eficiente. El tipo de pareja que Miami adora porque no incomoda con emociones visibles. Yo entendí, en cambio, que acababa de escuchar mi lugar exacto en su historia. No como esposo, no como socio, sino como contexto. Y cuando alguien te convierte en contexto, es porque ya decidió que no eres protagonista. La conversación sube un nivel y Valeria va un poco más lejos, lo suficiente como para que incluso yo deje de justificar lo injustificable. Después de esa primera frase, Valeria se sintió cómoda, demasiado cómoda. Es curioso cómo el desprecio, cuando no encuentra resistencia, se vuelve expansivo, casi creativo. Ya no hablaba solo de estabilidad. Empezó a matizarla, a darle textura, como si estuviera justificando una compra inteligente ante potenciales inversores. Alejandro es perfecto para dar tranquilidad, dijo en un momento. No tiene esa ansiedad de querer destacar o controlar todo. Traducido sin adornos, no molesto, no pregunto, no interrumpo. Un lujo silencioso. Un mueble caro que queda bien en el salón principal y que nadie toca demasiado por miedo a dejar huellas. Yo escuchaba y asentía, porque asentir se me daba muy bien, años de práctica. Asentía cuando hablaba de decisiones patrimoniales tomadas por practicidad. Asentía cuando alguien le preguntaba cómo lograba manejar tanta presión y ella respondía que tenía la suerte de contar con un esposo que no exige demasiado. Esa frase, dicha con una risa ligera, fue celebrada con sonrisas cómplices. Exigir. Qué palabra tan interesante cuando se aplica solo en una dirección. Nadie parecía notar que en ese intercambio yo había dejado de ser persona para convertirme en argumento. Un recurso narrativo útil para reforzar su imagen de mujer brillante y autosuficiente. Lo irónico es que Valeria no estaba mintiendo del todo. Yo no exigía, no porque no tuviera criterio, sino porque había aprendido que exigir en ese matrimonio era visto como una forma de torpeza social. El hombre inteligente, me decía a mí mismo, sabe cuándo callar. El hombre elegante no genera fricciones innecesarias. El hombre maduro entiende que no todo es una batalla. Y así, con esa filosofía tan razonable,
me había ido convirtiendo en algo extraordinariamente fácil de usar. Un objeto con valor, sí, pero sin voz propia. Un activo estable, como ella misma insinuó más de una vez esa noche. Hubo un momento particularmente revelador cuando uno de los ejecutivos preguntó, con genuina curiosidad, si yo también estaba involucrado en la gestión de algunos fondos familiares. Valeria respondió antes de que yo pudiera abrir la boca. No, eso lo manejo yo. Alejandro confía plenamente en mí. Y volvió a sonreír. Esa sonrisa tenía algo de victoria doméstica. Yo bebí un sorbo de champán para ganar tiempo, no porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez entendí que cualquier cosa que dijera en ese contexto sería vista como una anomalía. El mueble no habla, el mueble adorna. Ahí, en medio de luces navideñas y copas vacías, dejé de sentir vergüenza por mi silencio y empecé a sentir algo mucho más peligroso: distancia. La distancia que se crea cuando uno observa la escena desde fuera y se da cuenta de que ya no forma parte de ella. Valeria seguía hablando, encantadora, segura, convencida de que el relato estaba bajo control. Yo, en cambio, empecé a tomar notas mentales con la frialdad de quien entiende que el problema no es lo que se dice en público, sino lo que eso revela en privado. Ahora te cuento el momento exacto en que dejé de justificarla, porque incluso el mueble más caro, cuando se da cuenta de que no es parte de la casa sino del inventario, empieza a preguntarse quién firmó ese contrato. Hay un punto muy preciso en el que la mente deja de fabricar excusas. No es dramático, no viene con música de fondo ni con una revelación celestial. Es más bien administrativo, un clic interno. Como cuando aceptas, por fin, que ese ruido constante no es parte del edificio, sino una fuga. Yo llegué a ese punto mientras Valeria seguía hablando de planes, de estructuras, de lo que conviene a largo plazo, usando un plural selectivo que me incluía solo cuando quedaba elegante. Me sorprendí a mí mismo pensando, con una calma casi ofensiva, así que esto es, no dolor, no rabia, diagnóstico. Durante años había sido un traductor voluntario de sus gestos. Si me interrumpía, era porque estaba estresada. Si decidía sola, era porque confiaba en mí. Si me minimizaba en público, era para evitar incomodidades. Yo mismo había pulido esas explicaciones hasta hacerlas sonar razonables, elegantes, incluso. Esa noche, sin embargo, me di cuenta de algo incómodo. Yo era el único que trabajaba para que esa historia tuviera sentido. Valeria no estaba confundida, no estaba desbordada, no estaba siendo injusta por accidente. Estaba siendo coherente con una visión en la que yo ocupaba un lugar muy específico, cuidadosamente delimitado. La ironía es que, al dejar de justificarla, tampoco me castigué a mí mismo. No me dije que había sido ingenuo ni débil, me dije algo mucho más útil. Fui funcional. Funcioné también en ese papel que nadie, ni siquiera yo, cuestionó el guión. En Miami, donde todo es narrativa y percepción, yo había sido el elemento estable que no hacía ruido, el fondo perfecto para una figura que necesitaba contraste. No fue una traición repentina, fue una arquitectura levantada con paciencia. Y como toda buena arquitectura, solo se nota cuando empiezan a verse las grietas. Mientras la fiesta seguía y las risas subían de volumen, yo empecé a observar con una atención nueva. No a Valeria, sino al sistema. ¿Quién preguntaba qué? ¿Quién respondía por quién? ¿Qué temas se consideraban naturales y cuáles incómodos? Noté cómo mi nombre aparecía solo para reforzar una idea y desaparecía cuando podía complicarla. Noté también algo más inquietante. Hablaban de dinero con una ligereza que no coincidía con mis recuerdos.
cantidades, movimientos, estructuras que yo no recordaba haber aprobado, ni siquiera discutido. Fue sutil, lo suficiente como para no levantar sospechas en un oído distraído. Yo ya no estaba distraído. Ahí entendí que la conversación no trataba solo de ego o reconocimiento. Había algo más profundo, más técnico, más peligroso, y por primera vez en muchos años no sentí la urgencia de confrontar ni de aclarar. Sentí la necesidad de escuchar hasta el final, porque cuando alguien cree que ya te ha definido, baja la guardia, y cuando baja la guardia, dice cosas que no pensaba decir. Yo había dejado de justificarla. Ahora estaba empezando a aprender de ella. En el próximo tópico, las palabras de Valeria revelan algo que va mucho más allá de la humillación social, y empiezan a apuntar a una traición con números, fechas y consecuencias reales. Hay un momento incómodo en toda conversación elegante en el que el lenguaje se relaja y deja de ser decorativo para volverse práctico. Suele ocurrir después de la segunda copa, cuando la gente cree que ya dejó una buena impresión y empieza a hablar como si estuviera entre iguales. Fue ahí cuando el dinero entró en escena, no como cifra concreta, sino como idea flotante, como algo que se mueve, se optimiza, se protege. Valeria hablaba de estructuras financieras con una familiaridad que me resultó nueva, no porque yo fuera ajeno a ese mundo, sino porque no reconocía el mapa que estaba dibujando. Fondos, vehículos, cuentas más eficientes, todo dicho con una ligereza que solo tienen quienes creen que no están siendo auditados por nadie presente. Escuché mi nombre asociado a conceptos que jamás habíamos discutido. Nuestro patrimonio está diversificado, dijo, usando el plural con esa generosidad estratégica que ya conocía. Pero cuando alguien preguntó por detalles, el plural se evaporó. Eso lo manejo yo directamente. Qué curioso, lo nuestro se volvía suyo con una facilidad admirable. Yo recordaba acuerdos distintos, conversaciones pasadas donde ciertas decisiones requerían consenso. Pero esa noche entendí que esos recuerdos ya no formaban parte de la versión oficial. El dinero, cuando empieza a hablar solo, no pide permiso, solo avanza. Lo más irónico fue que nadie cuestionó nada. En ese círculo, el control absoluto de las finanzas no era visto como una alerta, sino como una muestra de liderazgo. Valeria era celebrada por su visión, por su capacidad de anticiparse, por no depender de nadie. Yo asentía, claro, el esposo confiado, el activo silencioso. Nadie pensó que esa confianza podía ser un problema, ni que detrás de tanta eficiencia podía esconderse algo más que ambición sana. Nadie, excepto yo, porque yo conocía las cifras, o al menos conocía las que se suponía que existían. Empecé a hacer algo que no hacía desde hacía años, comparar, no en voz alta, no con gestos visibles, sino internamente. Lo que decía Valeria no coincidía del todo con lo que yo recordaba haber firmado, revisado o aprobado. No eran contradicciones escandalosas, eran desplazamientos pequeños, casi elegantes. Cantidades que se movían por conveniencia, decisiones tomadas para agilizar, estructuras creadas para protegernos. La palabra proteger empezó a sonar extraña, como esas etiquetas bonitas que esconden un contenido que conviene no mirar demasiado de cerca. Ahí comprendí que la humillación social había sido solo el aperitivo. Lo que realmente importaba estaba en otra capa, una mucho más concreta y menos discutible: el control del dinero. Y el dinero, a diferencia del ego, deja rastros. No siente culpa, no necesita justificar nada, pero siempre escribe su historia en algún sitio. Mientras Valeria seguía brillando y el salón celebraba, yo dejé de escuchar palabras sueltas y empecé a escuchar patrones. Y cuando uno empieza a ver patrones, ya no hay vuelta atrás.
Te cuento cómo esa sospecha no me dejó dormir y por qué la verdadera alarma no gritó, pero tampoco se cayó jamás. La sospecha no llegó como una explosión, llegó como insomnio, como ese zumbido persistente que no te deja dormir aunque el cuerpo esté cansado. Volvimos a casa pasada la medianoche. Valeria hablando animada de lo bien que había salido todo, de contactos nuevos, de oportunidades interesantísimas para el próximo año. Yo asentía, otra vez, cumpliendo mi parte con una precisión casi profesional. Me duché, me metí en la cama y apagué la luz. Fue entonces cuando el silencio hizo su trabajo. Las frases de la noche empezaron a repetirse, no como reproches emocionales, sino como datos sueltos pidiendo orden. Mi mente, tan acostumbrada a no molestar, decidió por fin trabajar para mí. No pensé, me está engañando. Pensé algo mucho más incómodo. Esto no cuadra. Las cifras implícitas, los movimientos insinuados, la naturalidad con la que hablaba de estructuras que yo no recordaba haber aprobado. Todo era demasiado limpio para ser improvisado. Valeria no es impulsiva, es metódica, y lo metódico, cuando se trata de dinero, suele dejar huellas finas, casi invisibles para quien no quiere verlas. Yo había pasado años sin querer verlas. Esa noche, sin embargo, la sospecha se sentó a mi lado y no se movió más. No gritó, no acusó, simplemente esperó. Al día siguiente seguí con mi rutina como siempre. Desayuno correcto, conversación mínima, besos automáticos. Valeria estaba de buen humor, lo que en su lenguaje significaba que todo iba según lo planeado. Yo la observaba con una atención nueva, casi clínica. No buscaba pruebas aún, buscaba coherencia. Y lo que encontré fue una serie de pequeños gestos que antes había pasado por alto. La forma en que cerraba el portátil cuando yo entraba al despacho, cómo hablaba por teléfono en voz baja cuando mencionaba temas financieros, su incomodidad sutil cuando yo hacía preguntas demasiado concretas. Nada de eso era delito. Todo junto empezaba a parecer diseño. Me di cuenta de que la sospecha no necesitaba confirmación inmediata para ser válida. Su función no era condenar, sino despertar. Durante años había confundido confianza con desinterés informado. Había delegado no por estrategia, sino por comodidad emocional. Y ahora estaba pagando el precio de esa delegación ciega. No sentí pánico. Sentí algo mucho más útil, curiosidad fría. La misma curiosidad que había heredado de mi padre para entender balances y contratos, pero aplicada, por primera vez, a mi propia vida. Esa noche no confronté, no pregunté, no acusé. Hice algo más peligroso. Decidí verificar, porque cuando la sospecha no se va, no sirve de nada taparla con buenas intenciones. Hay que sentarla a la mesa, darle tiempo y dejar que hable en su idioma favorito, hechos. Y yo estaba a punto de aprender que, en Miami, los hechos suelen esconderse detrás de palabras bonitas, pero nunca desaparecen del todo. En el próximo tópico te cuento cuál fue mi primer movimiento silencioso y por qué pedir ayuda externa no fue una señal de debilidad, sino de inteligencia tardía. Hay una fantasía muy peligrosa que se vende bien entre hombres educados para no incomodar. La idea de que uno debe resolverlo todo solo. Que pedir ayuda es exagerar, dramatizar, perder elegancia. Yo había vivido años bajo esa lógica tan refinada como inútil. Por eso, mi primer movimiento real no fue revisar cuentas ni interrogar a Valeria con falsa calma. Fue algo mucho menos heroico y mucho más efectivo. Llamar a alguien que no estaba emocionalmente implicado en mi versión romántica del matrimonio. Llamé a Lucía Herrera, no con un discurso preparado, no con una acusación, sino con una frase breve que todavía me hace sonreír por lo precisa que fue. Creo que he sido muy confiado durante demasiado tiempo.
Lucía no reaccionó con sorpresa teatral ni con indignación solidaria. Eso siempre fue lo mejor de ella. Me escuchó como quien abre un expediente invisible. Hizo pocas preguntas, pero todas incómodas. Fechas, nombres, tipos de cuentas, grado de acceso. Mientras yo hablaba, me di cuenta de algo revelador. Por primera vez en años estaba describiendo mi vida sin justificar a nadie. No dije, ella no lo hace con mala intención. No dije, seguro es un malentendido. Dije lo que había oído, lo que no recordaba haber aprobado y lo que no encajaba. Lucía guardó silencio unos segundos y luego dijo algo que sonó casi banal, pero que cambió el tono de todo. Entonces, no vamos a suponer nada. Vamos a mirar. Ese mirar no tenía nada de romántico. Era técnico, frío, metódico. Me explicó con la paciencia de quien ha visto demasiados patrimonios evaporarse por exceso de confianza que el dinero rara vez desaparece de golpe. Se mueve despacio, en capas, con excusas razonables. Me pidió algo que, curiosamente, Valeria nunca había pedido. Tiempo. Tiempo para no confrontar, para no alertar, para no dar pistas innecesarias. Si estás equivocado, dijo Lucía, lo sabremos rápido. Y si no lo estás, agradecerás haber cerrado la boca. Agradecí ese consejo más de lo que imaginé. Había pasado demasiados años hablando cuando no debía y callando cuando sí. Colgué la llamada con una sensación extraña, casi indecorosa, alivio. No porque tuviera respuestas, sino porque por fin había dejado de actuar solo. El silencio, cuando deja de ser sumisión y se convierte en estrategia, cambia de sabor. Esa misma noche entendí que mi papel había mutado. Ya no era el esposo decorativo ni el mueble caro. Tampoco era aún el hombre en guerra. Era algo mucho más peligroso para quien cree tener el control. Un observador informado. Y eso, en cualquier sistema basado en apariencias, es una amenaza silenciosa. Te cuento qué ocurre cuando empiezas a mirar donde antes no mirabas. Y descubres que el dinero, efectivamente, nunca desaparece. Deja rastros. Lo primero que aprendí cuando dejé de confiar ciegamente es que el dinero tiene una virtud insoportable. Es pésimo guardando secretos. Puede disfrazarse, fragmentarse, viajar con nombres elegantes y estructuras sofisticadas, pero siempre deja migas. No migas evidentes, claro. Migas de gente inteligente que cree que nadie va a agacharse a mirar el suelo. Siguiendo las indicaciones de Lucía, empecé por lo básico, no por dramatismo, sino por método. Extractos antiguos, correos olvidados, documentos que yo había firmado sin leer con atención porque era lo de siempre. Spoiler, nunca es lo de siempre. Las primeras discrepancias eran pequeñas, casi insultantes por lo insignificantes. Una transferencia recurrente con un concepto demasiado genérico, una cuenta que aparecía y desaparecía de los resúmenes anuales como si tuviera vergüenza de existir. Un fondo temporal que llevaba años siendo temporal. Nada de eso grita fraude. Todo eso susurra planificación. Y Valeria era buena planificando. Demasiado buena para que aquello fuera casualidad. Cada rastro parecía diseñado para pasar por legítimo ante una mirada perezosa. Yo ya no estaba mirando con pereza. Lo irónico es que, mientras yo reconstruía el mapa real, en casa todo seguía igual. Valeria hablaba de proyectos futuros, de viajes, de nuestro crecimiento. Usaba el plural con una soltura admirable, como si no hubiera dos versiones paralelas de la realidad coexistiendo en el mismo espacio. Yo asentía, claro, el viejo hábito moría despacio, pero ahora asentía con conocimiento de causa, con una calma que rozaba lo ofensivo. Cada vez que decía, no te preocupes, yo pensaba, tranquila, ya me ocupo, porque cuando el dinero empieza a dejar rastros claros, la preocupación cambia de bando. Lucía fue armando el rompecabezas con una paciencia casi artística. No celebraba hallazgos, los clasificaba, no se indignaba,
Anotaba. Me explicó que lo verdaderamente peligroso no eran las cifras grandes, sino la coherencia interna del esquema. Y el esquema de Valeria tenía coherencia, demasiada. Era el tipo de coherencia que no se improvisa, que se piensa con antelación, que asume escenarios futuros, incluido uno en el que yo dejaba de ser parte de la ecuación activa. Ahí entendí que la traición no había empezado aquella noche de Navidad en Miami. Aquella noche solo había dejado de fingir. Mientras avanzábamos, empecé a experimentar una emoción nueva, inesperada, respeto por mí mismo, no por haber descubierto nada aún, sino por haberme permitido mirar. Durante años había confundido amor con delegación absoluta, confianza con ausencia de límites. Ahora veía las consecuencias matemáticas de esa confusión. El dinero, tan frío como siempre, estaba siendo el traductor más honesto de una verdad emocional que yo había evitado escuchar. Y ahora te cuento cómo fue vivir con alguien que ya había decidido dejarme atrás, y por qué mantener la fachada fue, paradójicamente, la parte más difícil de toda esta historia. Convivir con Valeria, después de entender lo que estaba ocurriendo, fue un ejercicio de autocontrol digno de estudio. No porque ella hubiera cambiado su comportamiento, sino precisamente porque no lo cambió en absoluto. Seguía hablando del futuro con una seguridad que ahora me resultaba casi académica. Planes, inversiones, movimientos estratégicos, todo presentado como un nosotros, que ya no existía más que como palabra decorativa. Yo escuchaba desde una distancia nueva, no emocional, sino estructural, como quien observa una obra de teatro sabiendo que el guión ya no le pertenece. Lo más inquietante no era la mentira explícita, sino la normalidad con la que se desenvolvía en esa doble realidad. Desayunos tranquilos, conversaciones prácticas, comentarios triviales sobre el tráfico o el clima. La vida doméstica convertida en una coreografía sin contenido. Yo respondía con frases cortas, neutrales, cuidadosamente irrelevantes. No por estrategia consciente al principio, sino porque cualquier intento de autenticidad habría sido un gesto inútil. Valeria no necesitaba mi verdad, necesitaba mi presencia funcional, y yo ya había dejado de estar disponible para ese papel, aunque aún no lo supiera ella. Dormir en la misma cama se volvió una experiencia curiosa, no incómoda, no dolorosa, sino extrañamente ajena. Como compartir espacio con alguien que ya se ha ido mentalmente, pero dejó el cuerpo atrás por conveniencia logística. La ironía no se me escapaba. Yo había sido invisible durante años, y ahora, cuando por fin veía con claridad, era ella quien no notaba nada. El sistema funcionaba porque siempre había funcionado, y los sistemas rara vez detectan fallas cuando están diseñados para ignorarlas. En ese período entendí algo fundamental. No estaba esperando el momento de confrontar, sino el momento de cerrar. No buscaba explicaciones, disculpas ni escenas. Eso habría sido seguir jugando en su terreno emocional. Yo estaba operando en otro plano, uno donde las palabras importan menos que los documentos y las sonrisas no tienen valor probatorio. Valeria seguía creyendo que el control estaba de su lado porque confundía silencio con ignorancia. Yo ya sabía que el silencio, bien administrado, es una forma superior de lenguaje. La normalidad es una actuación subestimada. Fingir que nada ocurre mientras todo se reconfigura por dentro exige una energía que nadie menciona en los manuales de convivencia. Valeria seguía con su calendario impecable, sus llamadas a deshoras, sus cenas imprescindibles. Yo seguía cumpliendo mi papel de fondo elegante, el que no pregunta demasiado y no estropea la logística del día. La diferencia era que ahora cada gesto tenía peso, cada palabra quedaba registrada en una contabilidad paralela, no la del amor,
Esa ya estaba en números rojos, sino la de la coherencia. Y la coherencia, cuando falta, cansa. Había momentos absurdos, risas compartidas frente a terceros, planes comentados con ligereza, promesas lanzadas al aire como globos de helio. Yo asentía con precisión quirúrgica. Descubrí que se puede estar presente sin estar disponible, y que esa distancia es más evidente para quien la ejerce que para quien se beneficia de ella. Valeria no percibía nada porque el sistema seguía entregándole resultados, estabilidad, imagen, continuidad. Yo había sido parte de ese sistema durante años, ahora lo observaba desde fuera, y la vista era menos glamorosa de lo que parecía desde dentro. El cansancio no venía del silencio, sino del teatro, de mantener una versión de mí mismo que ya no existía, de responder preguntas con medias verdades que no eran mentiras, solo omisiones eficientes, de escuchar relatos sobre nuestro futuro cuando el presente ya había sido hipotecado sin mi firma. Entendí que fingir normalidad no es neutral, es un desgaste acumulativo. Cada día que pasaba sin decir nada añadía una capa de distancia, pero también de claridad. Y la claridad, aunque agotadora, es adictiva. Fue entonces cuando dejé de medir el tiempo en días y empecé a medirlo en pruebas. No había prisa emocional, había un calendario técnico, cada documento ordenado, cada rastro confirmado, cada contradicción encajada reducía la necesidad de cualquier escena futura. La normalidad fingida se convirtió en una cobertura temporal, no en una renuncia. Y por primera vez, el cansancio tenía sentido. Estaba cerrando algo, no sosteniéndolo. Seguí adelante sin dramatizar, sin precipitar nada. La fachada seguía en pie, pero ya no me protegía, me servía, porque cuando uno entiende que la normalidad es solo un decorado, aprende a moverse detrás del telón sin hacer ruido. La caída no se improvisa, se prepara con una paciencia que suele confundirse con pasividad. Mientras Valeria seguía acumulando agendas, contactos y pequeñas victorias públicas, yo afinaba algo mucho menos visible. El momento. No el momento emocional, ese ya había pasado, sino el institucional. Aprendí rápido que levantar la voz no acelera los procesos, solo alerta a quien cree tener el control. Y Valeria vivía convencida de que el control era suyo porque nadie se lo había disputado nunca en silencio. Yo decidí no romper esa ilusión antes de tiempo. Lucía y yo trabajábamos con una metodología casi aburrida. Clasificar, cruzar, confirmar. Nada de conclusiones precipitadas, nada de lecturas con rabia. El objetivo no era demostrar una traición sentimental, eso interesa poco fuera de una sobremesa, sino establecer hechos verificables. Movimientos que no cuadraban con acuerdos previos. Estructuras creadas sin información completa. Beneficios concentrados donde antes había equilibrio. Cada hallazgo se guardaba sin comentarios grandilocuentes. El silencio, cuando es estratégico, se vuelve elegante. En casa, Valeria interpretaba mi calma como siempre lo había hecho. Docilidad, llegó incluso a felicitarme, con esa condescendencia dulce que tanto se estila por no complicar las cosas en un momento clave de su carrera. Agradecí el cumplido con una sonrisa mínima, no porque me hiciera gracia, sino porque confirmaba algo esencial. No sospechaba nada. Creía que la normalidad seguía siendo real y no una cobertura. Y esa creencia era el último ingrediente que necesitábamos para que todo encajara sin fricciones innecesarias. Hubo días en los que me pregunté si no sería más fácil confrontar, decirlo todo, romper el tablero. Pero la facilidad suele ser enemiga de la eficacia. Yo no buscaba una victoria ruidosa, buscaba una resolución limpia. No quería explicaciones, ni disculpas, ni promesas tardías.
Quería cerrar un sistema defectuoso con las mismas herramientas que lo habían sostenido: documentos, fechas, decisiones firmes. Preparar la caída sin levantar la voz fue, paradójicamente, la forma más clara que encontré de recuperar mi lugar. Cuando todo estuvo listo, no sentí euforia ni deseo de venganza. Sentí algo mucho más sobrio: orden. La certeza de que cada pieza estaba donde debía estar y de que el resultado ya no dependía de emociones. La caída, cuando se prepara bien, no necesita empujones. Solo necesita que alguien deje de sostener lo que nunca fue suyo cargar. El primer indicio no fue un colapso, fue una disonancia, una reunión que se alargó más de lo habitual, una llamada interrumpida al verme entrar, un silencio ligeramente fuera de tempo cuando hablaba de los próximos pasos. Valeria siempre había dominado el relato con precisión quirúrgica. Por eso, cuando empezó a fallar en los detalles, supe que algo había cambiado. No porque sospechara de mí, sino porque el sistema empezó a responderle con fricción. Y los sistemas, cuando dejan de obedecer, delatan a quien se creía dueño. Su discurso público seguía intacto, pero ya no fluía igual. Había preguntas técnicas que no esperaba, solicitudes de documentación que exigían tiempos que no podía controlar con una sonrisa. La seguridad empezó a convertirse en prisa, y la prisa es una forma elegante de miedo. Yo observaba desde mi lugar habitual, cerca, pero no dentro, con una calma que ahora resultaba casi provocadora. La ironía es que, al perder el control del relato, Valeria empezó a hablar de más. Justificaciones innecesarias, explicaciones largas para preguntas simples. El brillo se volvía esfuerzo. En casa, el cambio era sutil pero constante. Pequeños intentos de reconectar, comentarios que buscaban complicidad retrospectiva, frases del tipo «Siempre hemos sido un gran equipo». El plural volvía con insistencia, como si repetirlo pudiera reconstituirlo. Yo respondía con cortesía neutra. No había frialdad, había ausencia de negociación. Cuando alguien pierde el control del relato, intenta renegociarlo emocionalmente. Yo ya no estaba en esa mesa. El momento decisivo llegó sin drama. Una notificación institucional, un correo con tono impersonal, una cita fijada con formalidad impecable. Nada espectacular, nada que mereciera una escena. Valeria leyó el mensaje 2 veces, luego una tercera, como si el texto fuera a cambiar por insistencia. Me miró buscando algo. Apoyo, sorpresa, negación, y no encontró nada de eso. Encontró consistencia. Esa fue la primera vez que entendió que el relato ya no era suyo y que no habría margen para reescribirlo con carisma. No dije, te lo dije. No dije nada. El silencio, esta vez, no era sumisión ni estrategia, era resultado. Porque cuando el control del relato se pierde, no se recupera con palabras, sino con hechos. Y los hechos, cuando llegan, no piden permiso para ocupar el centro. La utilidad es un contrato tácito. Funciona mientras ambas partes creen estar obteniendo algo a cambio. El día que ese equilibrio se rompe, la utilidad deja de ser virtud y se convierte en estorbo. Valeria lo entendió tarde. Hasta entonces yo había sido el esposo que no exigía, el respaldo que no opinaba, la figura que legitimaba decisiones ajenas con una presencia pulcra. Ese día, en cambio, mi silencio dejó de servirle, no porque hablara más, sino porque ya no validaba, y para alguien que vive del relato, no ser validado es una forma elegante de expulsión. No hubo gritos, ni reproches teatrales. Hubo frases cortas, preguntas técnicas y respuestas que no buscaban agradar. Valeria intentó retomar el control con lo que mejor sabía hacer: reinterpretar. Habló de malentendidos, de procesos complejos, de contextos que yo no manejaba del todo. La ironía era deliciosa.
Durante años yo había sido demasiado simple para decidir, y ahora era demasiado complejo para entender. Escuché con atención clínica. Cuando terminó, asentí una sola vez y dije algo que no sonó heroico, pero fue definitivo. Eso ya está documentado. Nada más, no hacía falta. Ese fue el momento en que dejé de ser útil, no porque me volviera hostil, sino porque dejé de cumplir una función. No cubría huecos, no suavizaba bordes, no prestaba mi estabilidad para decorar decisiones ajenas. Valeria me miró como se mira a un objeto que ya no encaja en el diseño nuevo, con sorpresa y una pizca de fastidio. La utilidad, cuando se pierde, revela algo incómodo. Nunca fue aprecio, fue conveniencia. Me fui de esa conversación con la misma calma con la que había entrado, sin portazos, sin frases finales memorables. La épica suele ser un consuelo para quien no tiene control del proceso. Yo lo tenía. Ese día no recuperé nada visible, ni dinero, ni prestigio, ni afecto, pero recuperé algo más difícil de negociar: autoridad sobre mi propio lugar. Y cuando uno deja de ser útil para una ficción, empieza a ser imprescindible para la realidad. Antes de cualquier firma, antes de abogados y documentos, uno se divorcia del papel que aceptó interpretar. El mío había sido claro durante años. Esposo razonable, silencioso, estable, el hombre que sostiene sin ocupar. Romper con ese papel no fue una decisión dramática, fue una desprogramación. Empecé por cosas pequeñas y aparentemente irrelevantes. Dejar de responder de inmediato, no suavizar silencios incómodos, no traducir emociones ajenas para que el ambiente siguiera siendo funcional. Descubrí que el papel no se rompe con discursos, sino con inconsistencias. Dejar de actuar es, en sí mismo, una acción. Valeria intentó reencuadrar la situación como un bache emocional. Habló de cansancio, de presiones externas, de momentos raros que toda pareja atraviesa. Yo escuché con educación y sin adhesión. No corregí su versión porque ya no era necesario. El papel había caducado. Cuando uno deja de interpretar, el otro se queda hablando con un personaje que ya no está. Y eso produce un eco incómodo, una sensación de estar negociando con una pared bien vestida. Hubo un alivio inesperado en esa distancia. No porque desapareciera el dolor, sino porque dejó de multiplicarse. La claridad tiene ese efecto, reduce la fricción. Empecé a notar cuánto tiempo había dedicado a sostener una armonía artificial y cuánta energía se libera cuando se deja de hacerlo. No era valentía, era economía emocional. Invertir solo donde hay retorno verificable. El resto, por elegante que parezca, es gasto hundido. Separarme del papel también significó revisar mis propios hábitos. El silencio, antes, había sido una estrategia para no incomodar. Ahora se convertía en una herramienta de selección. Hablaba solo cuando había algo que decir y callaba sin culpa cuando no. La diferencia es sutil, pero decisiva. Valeria lo percibió como frialdad. Yo lo viví como orden. Cuando el orden llega, ya no hay espacio para improvisaciones sentimentales. Al final, divorciarse del papel fue el verdadero punto de no retorno. Los trámites vendrían después, con su lentitud y su burocracia. Pero la separación real ya estaba hecha. No necesitó testigos ni anuncios. Bastó con dejar de ser quien nunca fui del todo. Y en ese vacío, incómodo, silencioso, fértil, empezó a construirse algo que no dependía de la mirada de nadie más. Miami no se detuvo para procesar mi cambio de estado civil. Las palmeras siguieron posando para las fotos. Los restaurantes siguieron llenándose de conversaciones caras y las fiestas continuaron celebrando futuros que siempre parecían empezar el lunes siguiente. Durante años pensé que esa indiferencia era una amenaza. Luego entendí que era una ventaja. La ciudad no te exige coherencia,
solo presencia, y yo, por primera vez, estaba presente sin tener que sostener una ficción. No necesitaba demostrar nada, ni ocupar un rol previamente aprobado. Bastaba con existir sin traducirme. Me mudé sin ceremonia, un apartamento luminoso, funcional, elegido por mí con un criterio sencillo, que no necesitara explicaciones. Cada objeto tenía una razón práctica, no simbólica. Nadie opinó sobre la distribución, nadie sugirió mejoras. Descubrí que el silencio en un espacio propio no pesa, descansa. Cocinar dejó de ser una tarea logística y se volvió un ritual breve, suficiente. Caminé por la ciudad con otra cadencia, no más rápida ni más lenta, simplemente mía. Y esa normalidad, despojada de expectativas ajenas, empezó a parecerme un lujo más auténtico que cualquiera que hubiera financiado antes. En lo profesional, ocurrió algo curioso. Al dejar de ser el respaldo silencioso, empezaron a escucharme. No porque yo alzara la voz, sino porque mi voz ya no estaba ocupada justificando a nadie. Las reuniones se volvieron más cortas y más claras, las decisiones más directas. La ironía es que la misma discreción que antes me borraba, ahora me definía. Ser subestimado había sido una desventaja solo mientras yo colaboraba con esa subestimación. Cuando dejé de hacerlo, se convirtió en margen de maniobra. Valeria seguía orbitando el mismo mundo, con menos aplausos y más fricción. No sentí alivio ni satisfacción al saberlo. Sentí distancia, la distancia correcta, la que no necesita comentario. Miami siguió brillando con su luz exagerada y yo aprendí a brillar sin reflejarme en nadie. No fue un renacer épico, fue una estabilización tardía, y curiosamente fue suficiente. Ser subestimado tiene mala prensa, se asocia a debilidad, a falta de presencia, a derrota anticipada. Yo también lo creí durante años, quizá porque confundí subestimación con invisibilidad voluntaria. La diferencia es sutil, pero decisiva. La invisibilidad voluntaria es una estrategia. La subestimación ajena es un error del otro. Y los errores ajenos, cuando no se corrigen, generan oportunidades. Descubrí que mientras me creían simple, predecible y cómodo, nadie vigilaba mis movimientos reales. Nadie esperaba iniciativa, nadie anticipaba decisiones. La sorpresa, aprendí, es un activo infravalorado. En reuniones, la gente hablaba con una franqueza innecesaria creyendo que yo no iba a profundizar. En negociaciones, asumían que aceptaría condiciones por inercia. Yo escuchaba, tomaba nota y dejaba que el exceso de confianza hiciera su trabajo. No necesitaba imponer nada, bastaba con no confirmar expectativas. La ironía es que el mismo rasgo que antes me convertía en el estable, ahora me permitía moverme con libertad. Cuando no eres percibido como amenaza, puedes observar la estructura completa sin que nadie oculte las vigas. También entendí que la subestimación funciona mejor cuando uno no intenta corregirla. Defender la propia complejidad es una tentación comprensible, pero poco eficiente. Yo dejé que siguieran creyendo lo que quisieran. Mientras tanto, tomaba decisiones coherentes con mis intereses, no con la imagen que otros proyectaban sobre mí. Esa coherencia silenciosa fue generando resultados medibles, no opiniones. Y los resultados, cuando se acumulan, hablan con una autoridad que no necesita presentación. Hubo un momento concreto, casi anecdótico, en el que alguien me dijo, «No te tenía así». Sonreí, no por satisfacción, sino por confirmación. No era necesario ser tenido de ninguna manera para operar con eficacia. Ser subestimado había sido una ventaja todo ese tiempo, yo solo había tardado en usarla. Y cuando empecé a hacerlo, el tablero dejó de parecerme hostil y empezó a parecerme legible. El rencor es una emoción muy ruidosa.
Exige atención, consume energía y suele pedir testigos. La claridad, en cambio, es silenciosa y económica. Yo no salí de esa historia con ganas de ajustar cuentas emocionales ni de reescribir el pasado para quedar mejor parado. Salí con algo más útil, una comprensión precisa de lo que ocurrió y de mi responsabilidad en haberlo permitido. No porque fuera culpable, sino porque fui funcional a un sistema que me convenía mientras no lo cuestionara. Entender eso fue incómodo, pero liberador. No necesité demonizar a Valeria para seguir adelante, tampoco idealizarme. Las historias simples consuelan, pero no enseñan. Yo preferí una versión menos épica y más honesta. Dos personas con objetivos distintos, usando el mismo escenario durante demasiado tiempo. Cuando el escenario dejó de servir, el conflicto se volvió inevitable. No hubo vencedores morales, hubo consecuencias. Y las consecuencias, a diferencia de las emociones, no discuten, simplemente ocurren. Con el tiempo, las conversaciones pendientes se disolvieron solas. No porque se resolvieran, sino porque dejaron de ser relevantes. La claridad tiene ese efecto. Reduce el volumen de lo innecesario. Aprendí a reconocer las señales temprano, a no confundir estabilidad con ausencia de fricción, a desconfiar de los acuerdos que solo funcionan mientras uno calla. No como desconfianza patológica, sino como higiene personal. La vida se vuelve más simple cuando uno deja de negociar su lugar para encajar en una narrativa ajena. Mirar atrás sin rencor no es un acto de grandeza, es un acto de eficiencia emocional. El pasado no cambia, pero la relación que uno tiene con él, sí. Yo elegí quedarme con la claridad porque pesa menos y ocupa menos espacio, y porque, al final, no necesitaba una herida abierta para justificar mi salida. Bastaba con entender que ya no pertenecía allí. ChatGPT roteirista. Desarrollo, tópico 20. El poder real no sonríe para la foto. Durante mucho tiempo creí que el poder tenía que verse, que debía entrar a una sala con seguridad visible, dominar conversaciones, ocupar espacio. Miami se encarga de reforzar esa ilusión todos los días, pero después de todo lo ocurrido, entendí algo menos vistoso y mucho más incómodo para quienes viven de la apariencia. El poder real no necesita sonreír para la foto. No posa, no se explica, no pide validación, simplemente opera. Y cuando opera bien, el resto se acomoda solo. Yo había pasado años confundiendo discreción con ausencia, silencio con debilidad, estabilidad con resignación. El problema nunca fue ser discreto, fue haber cedido la narrativa. El día que recuperé esa narrativa, no sentí euforia ni ganas de demostrar nada. Sentí una calma sólida, de esas que no dependen del reconocimiento externo. Ya no necesitaba que nadie entendiera quién era yo, ni qué había perdido o ganado. Lo importante era que yo lo sabía. Y esa certeza pesa más que cualquier aplauso. Si algo me dejó esta historia, es una lección poco romántica, pero tremendamente útil. No todo lo que brilla merece sostén, y no toda estabilidad es un lugar seguro. A veces es solo una jaula bien decorada. Salir de ahí no exige valentía épica, sino honestidad tardía. Admitir que algo dejó de servir, que uno se hizo pequeño para no incomodar, que confundió amor con funcionalidad. No para castigarse, sino para corregir el rumbo. Hoy miro mi vida sin nostalgia y sin urgencia. No tengo que correr detrás de nada ni demostrarle nada a nadie. Aprendí a ocupar mi lugar sin empujar a otros fuera, pero sin desaparecer para que brillen. El poder real, al final, no es controlar a los demás ni ganar relatos ajenos. Es algo mucho más simple y mucho más raro. No volver a abandonarse a uno mismo. Si esta historia te hizo reflexionar, dale like, comparte y suscríbete para más historias como esta.